Bienvenidos a un nuevo curso de Fútbol Studio. En este curso de táctica para el fútbol 8. En este curso lo que vamos a ver son los conceptos tácticos que vamos a trabajar desde las primeras etapas del aprendizaje del fútbol hasta llegar a los alevines de 10-11 años. Vamos a contextualizar todo el proceso de enseñanza, que es lo que debemos conocer para poder aplicar estos conceptos en nuestros jugadores, el porqué de la selección de unos conceptos en unas etapas y esperar para desarrollar otros en otras etapas. Conoceremos también la cronología que van a seguir todos los conceptos tácticos y su enseñanza en el fútbol 8. Y además en los siguientes módulos veremos cada uno de los conceptos desarrollados de forma individual junto con los ejercicios o un ejemplo de algún ejercicio para poder trabajar este tipo de tareas tácticas. Y además en el último módulo lo que veremos será los sistemas tácticos más utilizados en fútbol 8, sus pros, sus contras y unas recomendaciones acerca de las movilidades que se pueden trabajar en esta etapa de iniciación en el fútbol. Bien, como veis en pantalla, el fútbol 8 es conocido por todos, es una etapa de iniciación en la formación de fútbol en la que juegan 8 jugadores por cada equipo. En otros países se juega fútbol 7, incluso fútbol 5, pero bueno, en este caso contextualizamos en el fútbol español, que desde hace ya 6-7 años casi todas las comunidades ya trabajan el fútbol 8 en todas las categorías, cuando antes era fútbol 7. Y bueno, vemos diferentes categorías que son los minis, benjamines o alevines. Estamos hablando de, me estáis viendo desde otros países, pues entonces hablaríamos de categorías sub 8, sub 7, sub 6. Por eso ponemos las edades a las que corresponden estas categorías, en este caso en el fútbol español. Vemos un vídeo de un ejemplo, un torneo de alevines, en el que si nos paramos a analizar un poquito el vídeo, al ser alevines podemos ver muchos movimientos de táctica colectiva, además de que estos niños, al ser un Barça Madrid, están seleccionados seguramente en un proceso madurativo muy superior al que su edad biológica está marcando. Es algo que sucede mucho en la detección de talentos, y es que como nosotros vamos a evaluar lo que estamos viendo y lo que están haciendo los niños en un momento concreto, generalmente las selecciones de los mejores jugadores son siempre sobre aquellos que destacan porque su periodo de madurez está por encima de la edad que tienen en el carnet de identidad. Bien, para conocer el porqué de cómo vamos a colocar cada uno de los conceptos tácticos en el aprendizaje del niño durante toda su edad de formación, es necesario saber cómo se desarrolla interiormente el cerebro de este niño y las capacidades cognitivas para poder explicar después por qué vamos a hacer la cronología de la táctica. Pues bien, hay un psicólogo muy importante que se llama Piaget, es muy estudiado en didáctica infantil, en los procesos del aprendizaje, que distingue hasta 4 etapas del desarrollo cognitivo. La primera etapa, la vamos a pasar así más rápido por encima, es la etapa sensiomotriz, que se refiere a de 0 a 2 años. Es una etapa en la que se desarrolla el inicio del proceso cognitivo. Hay una búsqueda de interacción con el entorno constante, es cuando el bebé que coge todo lo que está a su alcance, que busca tocar todo, que le encanta jugar, las cosas de muchos colores, toda la experimentación de interacción con personas, objetos, animales, y el comportamiento egocéntrico, es decir, que piensa solo en sí mismo, es decir, que como si solamente él existiera en el mundo. Un ejemplo muy claro es el juego en el que una madre se pone las manos en la cara y de repente para el bebé es como si desapareciera
Todo lo que él no ve o todo lo que él no toca no existe. Y no hay un recuerdo de lo que era antes o lo que era después. ¿Vale? Pasamos a una etapa que ya nos ocupa mucho más, que es de 2 a 7 años. Aquí incluiríamos, como hemos dicho antes, las categorías de minis y las categorías de prebenjamines. En esta etapa, que se llama preoperacional, según Piaget, tenemos el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Algo muy importante porque ya podemos empezar a diferenciar los roles en el campo, por ejemplo. Yo antes era defensa, ahora soy atacante, según si tengo el balón o si no lo tengo. Yo quiero el balón, pero no lo tengo. Este tipo de cosas ya se pueden empezar a trabajar. Sigue presente el egocentrismo. Muy importante en la enseñanza del fútbol esto. Saber que los minis y los prebenjamines, cuando decimos que es que lleva mucho el balón, es que solo conduce y regatea, es que no juega en equipo, pues es que su primer pensamiento es hacer eso. Lo raro sería el jugador de 5 años que juega como Xavi Hernández, todo para el equipo. No, porque al final él lo que está pensando es continuamente que él es el protagonista de todo. Sí, se puede trabajar en equipo, vamos a trabajar el pase y vamos a trabajar las pequeñas combinaciones, pero no penséis en trabajar cosas muy alejadas de lo que está sucediendo en el punto protagonista del equipo, es decir, donde está el balón, porque el niño no lo va a entender. ¿Vale? No podemos trabajar, por ejemplo, la presión en equipo, porque esa sensación de bloque todavía no la tenemos desarrollada en el niño. Hay unas reflexiones abstractas limitadas, no está desarrollado el pensamiento lógico, y los niños hacen relaciones extrañas. Entonces, cuando estamos explicando algo, debe ser muy sencillo y muy concreto. Si no, nos encontraremos contra un muro. Es lo que Piaget llama como el pensamiento mágico. Asociaciones muy simples y arbitrarias del mundo que le rodea. Vamos a escuchar un vídeo que me ha parecido muy interesante, dura solo 1 minuto y medio y creo que refleja muy bien el periodo en el que se ocupa estos niños en cuanto a su desarrollo cognitivo. Vamos a escuchar. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razón. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba, que cuando yo le decía que si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó: 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresa. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido. Bueno, pues es un pequeño corte que refleja claramente el pensamiento de un niño de entre 2 y 7 años. ¿Vale? Realiza lógicas internas que son muy ajenas a lo que nosotros podemos realizar. Por eso muchas veces tampoco debemos echarle la bronca por algo que realmente él lo ha entendido así. Podemos intentar focalizarle hacia otro camino o intentar corregirle, pero nunca atacando lo que ha hecho o la mala decisión, porque normalmente no va a entender el proceso por el cual ha llegado a producirse eso, ¿vale? Bien, vamos a una siguiente etapa del desarrollo cognitivo, que es la de operaciones concretas, del 7 a 12 años.
nos ocuparía entonces en la categoría de alevín. En este caso, los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, a través de situaciones concretas y no abstractas. Es decir, casi los podemos considerar un adulto en cuanto a la enseñanza de fútbol, por supuesto, porque les podemos prácticamente enseñar de todo, van a entender casi todo. Pero solo si se lo mostramos a través de situaciones concretas. No podemos realizar enseñanzas muy complejas, porque en cuanto intentamos concatenar 2-3 situaciones tácticas diferentes que ocurren encadenadas unas frente a otras, el niño ya no lo va a entender bien. Entonces lo que debemos hacer es focalizar nuestra enseñanza en cosas concretas, situaciones concretas. Y si encima lo podemos ayudar con una visualización real de lo que nosotros pretendemos, mejor todavía. Pues con ayuda de la pizarra, un ejemplo práctico en el campo con alguno de los niños, un apoyo visual de un vídeo, etc. Y el pensamiento deja de ser tan egocéntrico. Podemos empezar a trabajar las bases de la táctica colectiva con los benjamines de segundo año y alevines, ¿vale? Hay una última etapa que quería nombrar porque al final es el trabajo completo de Piaget, que es la etapa de operaciones formales. Se pasa a los 12 años, es decir, cuando los niños ya empiezan a la etapa prepuberal, que es la capacidad de utilizar la lógica y llegar a conclusiones abstractas, pensar sobre pensar, es decir, el reflexionar, y pueden utilizar un pensamiento hipotético. Entonces ya podemos empezar a observar cómo hay niños que son capaces de intuir jugadas antes de que ocurran, de analizar el juego de una forma más abstracta, ¿vale? Esto es lo que sucede con algunos alevines de segundo año que están un poquito por encima de su desarrollo cognitivo, y después ya con infantiles, juveniles, sub 15, sub 16, etc. Bien, vamos a pasar a lo que serían los propios conceptos tácticos en el fútbol 8. No sin antes repasar lo que es importantísimo para poder enseñar los conceptos tácticos, y es que los niños tengan desarrolladas la percepción espacial, temporal, la memoria operativa y la memoria visual. De estos conceptos, el que más puede llegar a equívoco es la memoria operativa, es decir, aquella en la cual el niño recuerda expresiones que se han dado anteriormente o situaciones que se han dado anteriormente y es capaz de relacionarlas con cosas actuales para actuar en consecuencia. Prevenir situaciones del juego, entender mejor el juego a través de situaciones que ha vivido anteriormente, etc. ¿Vale? Estas 4 conceptos del desarrollo cognitivo no se van a dar hasta la etapa final de formación del niño. Y es por ello que debemos escalar la enseñanza, como vamos a ver en el siguiente cuadro. Este es un cuadro sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en los conceptos tácticos de fútbol 8, es decir, son las diferentes etapas en función de la edad que tiene el niño y los conceptos que yo voy a ir trabajando en cada etapa. Los nombres que aparecen aquí están pensados en los entrenadores, es decir, nosotros a un niño de 6 años no le vamos a hablar de permuta, le vamos a hablar de cómo ocupar el espacio de un compañero cuando éste se va a presionar a otro lado, por ejemplo. Porque tenemos 2 defensas y cuando uno de los defensas va a presionar al hombre con balón en la banda, no se pueden quedar solo 2 defensas, el medio centro pues tendrá que cubrir ese sitio. Hablamos de ese tipo de explicaciones, entonces va a ser tarea vuestra coger los conceptos y explicarlos en el propio idioma de vuestros niños. Cada uno tendrá el suyo. Habrá niños que lo entiendan de una manera, habrá niños que lo entiendan de otra. Es herramienta, es responsabilidad del entrenador el conseguir traducir bien estos conceptos y enseñarlos de una forma correcta. Vale, empezamos con los conceptos generales, que son las situaciones generales a nivel táctico que se dan, que básicamente son los momentos del juego. Cuando tengo balón, cuando no lo tengo, cuando hay una transición, lo pierdo o lo gano, y las diferentes aplicaciones del reglamento, el fuera de juego,
si lo hay, los penaltis, el balón parado cuando un balón sale fuera, las faltas, etcétera. Todo eso son cuestiones tácticas también. Fuera de esos conceptos generales que van a aparecer en todas las categorías y que en mayor o menor medida lo podemos enseñar en cualquiera de las categorías, incluido en los minis, que van a saber reconocer la diferencia de cuando tienen el balón a cuando no lo tienen, lo vamos a desarrollar de una manera más específica en las diferentes categorías siguientes. En prebenjamines hablábamos, recuerdo, los niños entre 6 y 7 años, egocéntricos, que tienen una visión espacial todavía no muy desarrollada, ¿vale? Pues vamos a trabajar cosas concretas como son la conservación colectiva, es decir, tengo el balón, mi equipo lo tiene o no lo tiene, ¿qué hago con el balón? Conservarlo, intentar que el equipo contrario no lo tenga. Para eso lo paso con mis compañeros. Hablábamos entonces, sí, hay un pensamiento egocéntrico del niño, pero también puedo trabajar cosas básicas a nivel colectivo, como es la conservación, en un concepto general. Los diferentes puestos y roles que van a ser necesarios para el desarrollo de la actividad del fútbol, los espacios y la ocupación, pues cómo se ocupa, cómo se ocupa el espacio en función de los rivales o para el aprovechamiento del espacio, sino cuál es la dimensión donde yo juego y los puestos de cada uno donde ocupan más o menos el espacio. Obstaculizar al rival, el trabajo del momento defensivo y las líneas de pase. Pues si hay una persona en el medio de yo y mi compañero, ¿qué tengo que hacer para encontrar ese pase con el compañero? Cuando ya crecen un poco más, hablamos de 8 o 9 años, vamos con los benjamines, que ya podemos empezar a trabajar los espacios libres, los desmarques, las ayudas, la pared, el marcaje. Ya vamos viendo conceptos colectivos que podemos empezar a aplicar. Y cuando pasamos a alevines, una categoría que en este caso en España es la previa al fútbol 11, al fútbol más real, vamos a trabajar conceptos tácticos individuales y colectivos que se puedan producir en situaciones reducidas. Lógicamente, como seguimos jugando fútbol 8, no podemos trabajar los bloque medio, bloque alto, bloque bajo, porque este tipo de cosas se trabajarán después en fútbol 11. Vamos a hablar de cosas muy concretas y que nos van a ayudar después en las siguientes etapas formativas a que ese niño esté preparado para adquirir nuevos conocimientos. Desdoblamiento, temporización, cambio de orientación, contraataque, etc. Pues bien, esto ha sido todo. Y en el siguiente módulo, que ya estará disponible para los usuarios premium a partir del siguiente sábado, vamos a hablar de los conceptos tácticos a nivel específico, es decir, todo lo que hemos visto anteriormente en el cuadro que veis ahora en la imagen, cada uno de ellos explicado en qué consiste y cómo vamos a entrenarlo, ¿vale? Después habrá el siguiente módulo, como ya dije al inicio, donde hablaremos también de los sistemas tácticos en fútbol 8. Muy bien, espero que os haya gustado este curso y que queráis seguir con el curso completo. Muchas gracias.